día jueves. Entonces, la última clase que hemos eh, tenido, hemos hablado de aspectos relacionados a los componentes del gasto cardíaco. Hemos visto que el gasto cardíaco en una cantidad aproximada está cerca a los 5 litros aproximadamente por minuto de gasto cardíaco que tenemos. Y este valor se obtiene de multiplicar la frecuencia cardíaca estándar entre 70 latidos por minuto aproximadamente y los 70 ml de sangre que se van a inyectar del ventrículo izquierdo, sabiendo que estos 70 ml no representan la totalidad del volumen de sangre que sale del ventrículo, ya que siempre existe un porcentaje que se queda dentro del mismo. Tenemos una fracción de eyección que generalmente está por encima del 50% de la cantidad de sangre que llena el ventrículo antes de lo que es la contracción. Entonces tenemos un gasto cardíaco aproximadamente de 5 litros minuto, 4.900 ml. Los componentes del gasto cardíaco los hemos visto en varias oportunidades y sabemos de que estos componentes son en una parte la frecuencia cardíaca, el volumen latido o volumen de eyección del ventrículo, sea del izquierdo o sea del derecho. A su vez, este volumen latido, volumen de eyección, que eran esos 70 ml de sangre, ese 50% del volumen telediastólico aproximadamente, está o depende de la precarga, de la postcarga y de la contractibilidad del miocardio. Es decir, que la cantidad que se puede expulsar con cada latido depende de precarga, postcarga y contractibilidad. Este volumen de sangre que sale con cada latido, si lo llegamos a multiplicar por la frecuencia cardíaca en un determinado tiempo, en un minuto, nos va a dar el gasto cardíaco que es aproximadamente 5 litros minuto. De ese gasto cardíaco se distribuye en nuestros tejidos en diferentes porcentajes y en distintas situaciones patológicas incluso se priorizan en cierto momento de mayor importancia. Pero de esta forma es como se encuentra conformado el gasto cardíaco. Cuando hemos visto la precarga, en esta oportunidad la hemos visto un poco de una forma diferente. Hemos visto hasta ahora que la precarga representa volumen, el volumen de sangre que llena los ventrículos antes de su contracción. Carga es la compliance. Compliance representa la capacidad o el grado de alargamiento en longitud que tienen las fibras musculares de nuestro miocardio. ¿De quién depende cuál va a ser el grado de alargamiento que tiene el miocardio? Depende del volumen que va a recibir. A más volumen, mayor capacidad de poder alargarse en longitud de estas fibras miocárdicas. Entonces eso vamos a llamar como compliance. Y la precarga al final, que es volumen, también la precarga es volumen diastólico, es decir, la cantidad de sangre que llena un ventrículo antes de su contracción. Toda esa cantidad que está llenando ese ventrículo, en lo que hemos visto el ciclo cardíaco, hemos dicho que teníamos una fase de llenado rápido y había una contracción auricular que le da diastólico final. El volumen diastólico final es la precarga y además es el volumen que tiene la capacidad de poder alargar en longitud las fibras del miocardio. ¿Cuáles son los componentes de la precarga? Los componentes de la precarga, primero, uno que es evidente es el volumen sanguíneo total, ¿no? El volumen de sangre en su totalidad. También depende la precarga de la forma en la cual se distribuye este volumen sanguíneo. Y también está influenciada la precarga por la contracción auricular que hemos visto cardíaco. Son los tres componentes
componentes que determinan la precarga del ventrículo eh, para conformar el gasto cardíaco. Dentro de lo que es el volumen sanguíneo total, esto puede ser determinado por la cantidad de sangre absoluta que se puede alterar por pérdidas hemáticas o que se puede alterar por pérdidas no hemáticas, como por ejemplo la pérdida de líquidos en pacientes deshidratados, contraídos, en pacientes que hayan perdido líquido, no han perdido sangre, pero han perdido líquido y su volumen sanguíneo total ha disminuido. Lo mismo ocurre en pacientes que han sufrido algún tipo de hemorragia y que por eso han perdido de alguna forma un porcentaje de sangre. También disminuyen su volumen sanguíneo total y de esta forma alteran la precarga de ese ventrículo y de esa precarga. El otro componente que es tan importante para la precarga es la forma en la cual se puede distribuir este volumen de sangre. Ciertas circunstancias pueden alterar la distribución de sangre. No solamente el volumen de sangre sí, sino que hay circunstancias que pueden alterar esta distribución. Tenemos uno, la posición del cuerpo, la posición en la cual podemos elevar las extremidades inferiores en Trendelenburg, va a ocasionar un aumento del retorno venoso de las extremidades hacia la circulación central y esto va a ocasionar un aumento de la precarga porque hay una distribución del volumen sanguíneo que está fuera de la circulación central. También es un factor que determina o que modifica la precarga. Por otra parte, tenemos los cambios de presión. Los cambios de presión, como por ejemplo la presión intratorácica, también la presión intrapericárdica. Por una parte, la presión intratorácica, la cual es negativa, y esta es la que ocasiona un aumento del volumen sanguíneo intratorácico al ser negativa en, en estas circunstancias en las cuales la presión se vuelve positiva, como por ejemplo las maniobras de Valsalva, los accesos de tos, la ventilación a presión positiva, que es un tipo de ventilación en la cual estamos modificando la cantidad de presión que el paciente está recibiendo y eso va a ocasionar que al tener una ventilación positiva existe una disminución de la precarga y que no llegue una cantidad suficiente de volumen sanguíneo a nuestras cavidades cardíacas. También hay otras causas en las cuales se positiviza la presión intratorácica, como por ejemplo el neumotórax. El neumotórax también va a ocasionar que pierda esa presión negativa, lo que va a ocasionar es que disminuya también el retorno venoso porque va a perder esta presión. La presión intrapericárdica, en el caso de un taponamiento pericárdico, hemos visto que pueda ejercer una compresión de los ventrículos y de esta forma disminuir o restringir el llenado ventricular y que va a disminuir de esta forma el volumen diastólico final del ventrículo. El tono venoso también es aquel importante que regula la precarga mediante la forma en la cual existe la distribución de sangre. Ciertas circunstancias relacionadas con la activación del sistema nervioso autónomo hemos visto que producen venoconstricción, en algunos casos sacar sangre de esos vasos que están actuando como vasos de capacitancia y pueden volverla a introducir sangre que estaba almacenada e introducirla a la circulación central cuando sea necesaria. Entonces la venoconstricción también es un componente o un factor que puede alterar la precarga cuando sea necesario. El bombeo de los músculos esqueléticos de miembros inferiores también. Durante la actividad muscular se favorece el retorno venoso por el mismo bombeo que existe en los músculos de las extremidades inferiores, lo que aumenta el volumen sanguíneo intratorácico, el volumen diastólico final. No es un factor muy determinante, pero también es un factor que interviene en la forma de distribución de la precarga de nuestro miocardio. Aparte de la precarga, tenemos la contracción auricular.
También es parte de lo que es el volumen latido, la contracción auricular, la contractibilidad auricular. Es muy importante para esto de la precarga. Hemos visto que da un 15 a un 20% del volumen diastólico final. En ciertas circunstancias hemos dicho que se pierde esta contracción auricular en las arritmias cardíacas. En la fibrilación auricular, lo que va a ocasionar es que no exista ese 15 a 20% que le daba la contracción auricular al volumen diastólico final, le va a restringir sangre, precarga, y eso puede afectar el gasto cardíaco, más aún si es que se añaden otras circunstancias. La poscarga, hemos hablado de precarga, entonces en precarga, ¿cuáles son los factores que intervienen en la precarga del volumen latido? El volumen sanguíneo total, sea por pérdidas hemáticas o no hemáticas, determinan la precarga. La precarga también está determinada por la forma en la cual se distribuye el volumen sanguíneo. Existen circunstancias que modifican esta distribución de sangre. Aquí hemos visto la posición del cuerpo, la presión intratorácica, intrapericárdica, también tenemos el tono venoso principalmente. Luego tenemos otro componente de la precarga, la contracción auricular, que haya una buena contracción auricular que ocasione un volumen diastólico que sea adecuado. La poscarga, la poscarga es resistencia. Cuando hemos visto shock, hemos visto como una causa de shock el aumento de la poscarga, obstrucción. Sabemos de que para el ventrículo izquierdo la poscarga está dada por las válvulas aórticas y por la aorta. Y para el ventrículo derecho está dada por las válvulas pulmonar y por la circulación pulmonar. Son esas estructuras anatómicas que le dan la resistencia a que exista la eyección de sangre durante. Esas son las cargas. Los cambios en la poscarga también van a afectar al gasto cardíaco, al volumen latido, principalmente las que alteran al ventrículo o las que afectan al ventrículo izquierdo. Situaciones como el aumento de la viscosidad sanguínea, el aumento de la presión arterial, que estaría afectando todo lo que es el trayecto de la aorta y todo el trayecto de la aorta, o situaciones como la estenosis de la válvula aórtica, son situaciones que cambian, aumentan la poscarga y son aquellas que van a modificar el volumen latido y por tanto modifican el gasto cardíaco. Están aumentando la poscarga, aumentan el trabajo cardíaco, alteran el volumen latido y eso puede repercutir en el gasto cardíaco, como vamos a ver. Un mecanismo que va a tratar de vencer esta poscarga va a ser la hipertrofia miocárdica, hipertensis. Entonces, para mantener mi gasto cardíaco, mi volumen latido, el miocardio va a tener que tener mecanismos de compensación que son las de engrosar sus paredes para ejercer una mayor fuerza y para poder vencer esta poscarga que está aumentada. La poscarga es impedancia, es impedimento al vaciamiento de los ventrículos, sea izquierdo o sea el derecho. A lo contrario que era la precarga, que era compliance, entonces poscarga va a ser impedancia o impedimento de vaciamiento. Luego tenemos la contractibilidad, precarga, poscarga y contractibilidad. La contractibilidad se refiere a la fuerza de contracción generada por el miocardio. Se conoce comúnmente como inotropismo, el estado inotrópico. Eh, bueno, es la contracción que mantiene los ventrículos y que ocasionan los cambios de presión durante el ciclo cardíaco para poder mantener un volumen latido y un gasto cardíaco, mantener una fracción de eyección y la eyección y una fracción de eyección normales. Los valores normales del gasto cardíaco se encuentran, ya saben, es aproximadamente 5 litros, 70 de frecuencia cardíaca por 70 ml de sangre en cada latido, nos da 4.900 ml o 4.9 litros minutos, 5 litros minutos. El índice cardíaco, por otra parte, es otra fórmula que nos ayuda
a identificar el estado hemodinámico de los pacientes y se saca de esta forma. Gasto cardíaco sobre la superficie corporal de ese paciente, ¿no? ¿Qué factores terminan influenciando el gasto cardíaco? Eh, la regulación al final del gasto cardíaco es bastante compleja. Existen varios factores que influencian el gasto cardíaco. Vamos a ver algunos de ellos que son tal vez los más frecuentes, más importantes. Hay una de ellas que es la ley del corazón de Frank Starling, la fuerza de resistencia vascular, el sistema del nervioso autónomo, la frecuencia cardíaca también altera el gasto cardíaco. Y existen ciertos factores periféricos o cardiopatías que también pueden afectar el gasto cardíaco. Todos estos factores que influencian el gasto cardíaco tienen que actuar en alguno de esos componentes que hemos visto: precarga, poscarga, contractibilidad, altera el volumen latido o pueden afectar la frecuencia cardíaca para afectar el gasto cardíaco. Por un lado, tenemos la ley del corazón de Frank Starling. La capacidad propia del corazón, intrínseca del miocardio, para adaptarse a los volúmenes cambiantes de sangre que le van llegando, es una capacidad que se desarrolla como mecanismo de defensa. Eso representa que a medida en la cual le llega más sangre a este ventrículo, mientras más se llena el corazón en diástole, mayor será la cantidad de sangre que se bombea hacia la aorta. Es decir, que mientras más sangre se llena, más precarga tiene, más volumen diastólico gana, más longitud de alargamiento tiene ese ventrículo, va a tener un bombeo de una cantidad mayor de sangre, una mayor eyección de sangre. Significa que a más volumen, una mejor contracción y una mayor eyección de sangre. Entonces, este es un mecanismo importante para mantener el gasto cardíaco. A más precarga, va a existir siempre una respuesta con un mayor bombeo de sangre hacia la aorta, un mejor volumen latido y un mayor gasto cardíaco. La energía y esta longitud de las fibras miocárdicas, esta energía durante su contracción, aumenta. Mientras más se distiende el corazón por el llenado, mayor será la energía que libera, mejorará su contractibilidad, su inoxidable y de miocina alcanzan un mejor grado de interdigitalización. Es decir, que a más volumen diastólico, a más precarga, a más grado de distensión en longitud del ventrículo, la capacidad o la nueva posición de los filamentos de actina y de miocina ocasiona que tengan un grado de contracción o un grado de contracción con una energía mayor, con una mejor contracción y un volumen de eyección mayor. Entonces, este es un mecanismo que influye, es un factor que influencia el gasto cardíaco y que trata de mantener un volumen latido y un gasto cardíaco eh, constante. Es un mecanismo que lo vamos a ver en insuficiencia cardíaca. De alguna forma, los pacientes con insuficiencia cardíaca se sobrecargan, ¿verdad? Entonces, pacientes que se sobrecargan, que empiezan a tener edemas, empiezan a tener ingurgitación yugular, son pacientes que están ganando líquido, pero han ganado líquido como parte de este mecanismo que trata de mejorar su precarga para que ese ventrículo tenga más volumen y que al aumentar su longitud se contraiga su gasto cardíaco. Es de defensa ante la insuficiencia cardíaca. Eh, pero hasta no siempre van a ser beneficiosos. Entonces, la ley de Frank-Starling que nos dice que a más volumen, una mayor eyección, más fuerza de contracción. Luego tenemos los que afectan a la resistencia, la fuerza de resistencia, los que afectan a la poscarga.
hacen variar mucho el gasto cardíaco. El que exista una disminución de la resistencia de la poscarga, es decir, que no haya tanta obstrucción a la salida de sangre hacia la aorta y todo el trayecto de la circulación sistémica, va a ocasionar un aumento hasta en un 10% del gasto cardíaco, no parece mucho. Pero cuando existe un aumento de la resistencia vascular sistémica o un aumento de esta poscarga por una estenosis de la válvula aórtica, por un paciente hipertenso mal controlado, va a ocasionar que un aumento de la resistencia vascular sistémica va a ocasionar una disminución de hasta un 30% del gasto cardíaco. Entonces, mientras más obstrucción exista, gasto cardíaco. Ese gasto cardíaco se va a alterar porque tiene una obstrucción que vencer y ese miocardio tiene que ejercer más fuerza. Entonces, pacientes que cuando veamos, por ejemplo, hipertensión arterial, hablemos de crisis hipertensiva. Dentro de las crisis hipertensivas hay manifestaciones en diferentes órganos y a nivel de manifestaciones cardiovasculares de la crisis hipertensiva tenemos la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que no tengan buen gasto cardíaco. Eso se produce porque son pacientes que tienen presiones tan altas en las cuales el ventrículo no puede botar, eyectar sangre y está perdiendo a un máximo por encima de un 30% de su gasto cardíaco. Y el tratamiento es bajar esta postura. El sistema nervioso autónomo, esto ya lo conocen, son todos esos componentes que puede afectar, ¿no? Precarga, puede afectar frecuencia cardíaca, afectan, ya conocen lo que es la contractibilidad, hemos visto en varias oportunidades de qué forma afecta el sistema nervioso autónomo. La frecuencia cardíaca efectiva. Los extremos de los cambios de la frecuencia cardíaca también alteran el gasto cardíaco. ¿De qué forma? La frecuencia cardíaca, cuando aumenta, puede afectar el gasto cardíaco, ya que las frecuencias por encima de los 120 latidos, eh, más que aumentar el gasto cardíaco, o a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, puede disminuir el gasto cardíaco porque no existe un tiempo suficiente de un llenado ventricular adecuado. Necesitamos un ciclo cardíaco con tiempos precisos, donde tiene que existir un llenado ventricular rápido, una contracción auricular eficiente. Tenemos que tener todo ese ciclo cardíaco y el tiempo suficiente para que se produzca. Si los latidos cardíacos se presentan con una frecuencia muy rápida, no va a haber un buen llenado ventricular, disminuye el volumen diastólico y un paciente con una taquiarritmia va a ser clínica de disminución del gasto cardíaco, ¿no? Puede presentar síncope, se puede perder el conocimiento, no hay un buen gasto cardíaco, todo por un ataque arritmia. No hay un buen volumen diastólico, no hay tiempo suficiente para que este ventrículo se llene. Lo mismo ocurre con las frecuencias que estén por debajo de los 40 latidos y es una disminución del gasto cardíaco efectivo, más que todo por el freno que tiene en la cantidad de latidos en un determinado tiempo. Hemos visto que el gasto cardíaco es frecuencia por latidos, frecuencia por volumen de eyección. El volumen de eyección constante de 70 latidos, 70 ml por una frecuencia de 40 latidos, 30 latidos, va a ocasionar un gasto cardíaco que será bajo. Si normalmente era 5 litros, para una persona con 30 latidos llegará a ser la mitad, 2 litros, 2 litros y medio de minuto. Disminuye el gasto cardíaco también con frecuencias cardíacas bajas. Entonces, las bradicardias también me va a dar clínica de disminución de gasto cardíaco. ¿Y dónde esto repercute? Principalmente en el sistema nervioso central, ¿no? Las taquiarritmias bajan mi gasto cardíaco, las bradiarritmias bajan mi gasto cardíaco, los trastornos del sistema nervioso autónomo alteran mi gasto cardíaco, los cambios en la poscarga por hipertensión o por estenosis de la válvula aórtica alteran mi gasto cardíaco y lo que es los cambios en la precarga por esta ley del corazón también van a alterar
mi gasto cardíaco. Como un mecanismo de defensa. La de Frank-Starling es un mecanismo de compensación, ¿no? Se contrae más fuerte, bota más sangre, pero no va a ser efectiva mucho tiempo. Eh, Vamos a quedar aquí en esta parte de lo que es gasto cardíaco. Entonces, la parte más importante de este tema y la que tienen que conocer muy bien es desde esta parte, determinante del gasto cardíaco, la precarga. Entonces ya saben que son tres: volumen sanguíneo total, la forma en la cual se distribuye, contracción auricular. ¿Cuáles son los factores que afectan al gasto cardíaco? Principalmente tenemos a lo que es la ley de corazón de Frank-Starling, tenemos el aumento en la postcarga o la resistencia vascular periférica, los cambios en lo que es el sistema nervioso autónomo, los cambios en la frecuencia cardíaca principalmente. ¿Sí? Bueno, creo que tenemos algo de tiempo y vamos a dar un breve vistazo ahora a lo que es la las primeras diapositivas de insuficiencia cardíaca. Todo lo que hemos visto hasta ahora de lo que es gasto cardíaco, espero que ahora tenga un poco más de sentido. La insuficiencia cardíaca es un diagnóstico muy frecuente. Es un diagnóstico clínico. Lo tenemos que diagnosticar de una forma clínica al inicio. ¿Cómo diagnosticamos insuficiencia cardíaca? Al igual que como hemos visto en otros temas, coma es Glasgow, 8 menos de 8, shock es descompensado sistólica menos de 90, y de esta forma también insuficiencia cardíaca necesitamos diagnosticarla. Vamos a utilizar los criterios de insuficiencia cardíaca que se han utilizado en el estudio de Framingham. Estos criterios que se han utilizado en este estudio tan grande, que se ha realizado con muchos pacientes, nos dice que insuficiencia cardíaca son dos criterios mayores o un mayor y dos menores. Y aquí tenemos los mayores. Los tienen que conocer de memoria, pero cuando acabemos este tema, no va a ser necesario que los traten de memorizar, sino que va a ser fácil que los comprendan una vez de que entendamos la fisiopatología. Entonces, los criterios mayores tenemos la ortopnea o disnea paroxística nocturna, la distensión venosa yugular, los crepitantes en la auscultación pulmonar, la cardiomegalia en la radiografía de tórax, el edema agudo de pulmón, el galope o tercer ruido, una presión venosa superior a 16 centímetros de agua, el reflujo hepatoyugular al examen semiológico. Los criterios menores: edema maleolar, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia y la pérdida de peso de más de 4 o 4.5 kilogramos con el uso de diuréticos. Si en algún momento vemos un paciente que tenga dos criterios mayores, es decir, que ustedes vean a un paciente que, por ejemplo, tenga distensión venosa yugular y que además tenga un reflujo hepatoyugular y que la radiografía aparenta una cardiomegalia, tenemos dos criterios mayores, y posiblemente tiene insuficiencia cardíaca por los hallazgos clínicos que yo estoy realizando. Por otra parte, puedo tener solo un mayor y varios menores. Distensión venosa yugular y veo que tiene edemas en miembros inferiores. Le pregunto y además tiene disnea de esfuerzo, a diferentes esfuerzos. Y veo y palpo que hay algo de hepatomegalia. Tenemos un mayor y tenemos tres menores. El paciente tiene clínicamente el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y vamos antes de terminar esta clase, quiero que veamos este paciente. Un paciente de sexo masculino, 54 años de edad, natural de Serrano, pero que vive en Sucre. Ingresó al servicio de urgencias por presentar disnea progresiva, una sensación de falta de aire, y además por presentar edemas en miembros inferiores. Entonces tendrán que ustedes revisar mayores, menores. Varias semanas de evolución, un cuadro actual, además de presentar alzas térmicas y de presentar una expectoración purulenta. Vamos a omitir ese diagnóstico de que tenía Chagas. Imagínense que no sabemos eso.
Al examen físico, ingurgitación yugular bilateral, además de que se percutía hepatomegalia, edemas en miembros inferiores, un grado 2 bilateral, los ruidos cardíacos eran arrítmicos e irregulares, y a la auscultación pulmonar tenía estertores en campos pulmonares. Estaba con una presión de 110/60, taquicardia irregular, frecuencia en 24, temperatura de 38 grados centígrados. Al ingreso del servicio en cardiología, pues seguro pasó de emergencia a cardiología, el diagnóstico fue de insuficiencia cardíaca congestiva y ustedes verán con qué tipo de criterios, debe haber varios ahí, mayores, menores, aparte el antecedente, insuficiencia cardíaca congestiva descompensada por la expectoración y por la fiebre, neumonía adquirida en la comunidad. Este es un paciente de hace 5 años. Miocardiopatía dilatada por esta radiografía que tenía al momento de ingreso a internación y la serología que tenía el antecedente era enfermedad de Chagas, que ahora era crónica. La insuficiencia cardíaca tiene dos momentos de tratamiento que lo van a entender mejor cuando sepamos los mecanismos fisiopatológicos. Al momento de ingreso y en sala, diuréticos, restricción hídrica, ahorradores de potasio, anticoagulación y antibiótico terapia, pero esto para la infección. Para la insuficiencia cardíaca, miren, diuréticos, restricción, ahorradores de potasio, anticoagulación profiláctica. Y lo más importante, mejora el paciente, se le da de alta y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica ya compensada es enalapril, que yo en algún momento no vi que decían que era hipertenso, carvedilol, diuréticos, aspirina y espironolactona, perdón, diurético de potasio y hidrocloro de tiazida en caso de ser necesario. Un tratamiento para la parte crónica. ¿Sí? Vamos a quedar aquí y mañana nos vemos de nuevo. Gracias a todos ustedes, que tengan buen día.